los 50, ¿no? Que también lo he desarrollado en la historia de la radioterapia. Así que no hay pretexto, ¿no? Entonces, más o menos desde la década de los 50 se empiezan a introducir los primeros prototipos de los aceleradores lineales, ¿no? Más que acelerador lineal, habríamos que hablar primero, porque el acelerador lineal lo introducen los hermanos Varian en la década de los 60, ¿no? Unos hermanos muy ingeniosos, ¿no? Que mejoran los primeros equipos de radioterapia de radiación externa, porque ya la radioterapia empezó a dividirse desde los primeros años del siglo XX, ni bien Madame Curie introduce más que introduce, ¿no? Aísla el radio, no se olviden que a Madame Curie le dan el premio Nobel de Química por aislar el radio. Y de ahí también viene el concepto de radioterapia, ¿no? A Madame Curie se le considera la pionera de la braquiterapia. No se olviden que la braquiterapia, dentro de lo que revisamos en la segunda semana, que es los fundamentos de la radioterapia, ¿no? La radioterapia lo dividimos en braquiterapia y teleterapia. La braquiterapia que utilizamos radionúcleos. Miren la diferencia con la medicina nuclear. Ustedes tienen la suerte que también les hago el curso de medicina nuclear. Medicina nuclear utilizamos radiotrazadores, y el radiotrazador viene a ser, ¿no?, la unión de un radionúcleo más una molécula, y eso se convierte en un radiotrazador. En cambio, en la braquiterapia utilizamos radionúcleos, ¿no? Actualmente el que más se utiliza, por ejemplo, es el iridio 192. Y para eso también vamos a tener una clase, ¿no? Eso sí les prometo hacer una clase de... Hay un alumno que está con su micro prendido, creo. Entonces, la braquiterapia utiliza estas fuentes, estos radionúcleos, ¿no? En contacto directo con el tumor. Por eso se llama braqui. Braqui significa cerca. Tele significa lejos, ¿no? Creo que les dije la semana pasada aproximadamente la distancia, que lo que se llama el SSD, lo que son parámetros que ustedes tienen que haber revisado en dosimetría, significa la distancia de la fuente a la superficie, ¿no? Ese significa source, ese super de distancia en inglés, ¿no? Distancia de la fuente, source fuente, a la superficie, ¿no? Generalmente las distancias en la radioterapia, en la teleterapia, mínimo debe ser 80 a un metro, ¿no? Eso lo vamos a ver también ya cuando hagamos la clase sobre ya la aplicación de la radioterapia, ¿no? Todo lo que es el fluxograma de lo que viene a ser un tratamiento en radioterapia, ¿no? Que eso es el kit del curso, como ustedes como futuros tecnólogos médicos que se quieren dedicar, pues, a la radioterapia. Entonces, de los equipos externos de la braquiterapia, valga la redundancia externa, se generan, pues, en el año 1950, con un crecimiento en la década de los 60, se introducen los equipos, ya los aceleradores lineales. No se olviden que también paralelamente en esa década, en la década de los 60, se introduce, pues, el equipo de cobaltoterapia. Miren que cobalto, vuelvo nuevamente al radionúcleo cobalto 60, y que su energía del cobalto, pues, aproximadamente es 1.37 megaelectronvoltios, porque miren las energías, por eso que hay un concepto de lo que se llama, si ustedes me han podido leer las diapositivas, ¿no? Primero empezamos con la terapia, el Grens-Ray, ¿no? Que básicamente, pues, actúa con potenciales de 20 kV, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con los parámetros de que son de baja energía, y cuando es baja energía
los haces no tienen mucha profundidad. Básicamente actúan a nivel superficial. Porque ni bien Röntgen, ¿no? Lo patenta su equipo de rayos X, ¿no? Y ya un par de años después empiezan a utilizarse los rayos X, no solamente con fines diagnósticos, sino también con fines terapéuticos. Pero se hacía solamente con terapia de Gram-Rays, que es una modalidad, Gram significa en alemán, pues, cerca, ¿no? Y tenían, pues, una penetración muy baja en respecto a lo que es la profundidad. Luego hubo una mejora, incrementando, pues, el potencial de energía hasta 50 kV. Y eso se conoció como la terapia de contacto, ¿no? Que básicamente, pues, también estas máquinas se colocaban endocavitaria, por ejemplo, en neoplasias de cuello uterino, por decirlo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ya la profundidad del haz era un poco mayor, ¿no? Pero inclusive las distancia de la fuente a la superficie, porque miren, nuevamente volvemos a la distancia de la fuente a la superficie, básicamente pues era 2 centímetros, cerquísima, casi como una braquiterapia, ¿no? Inclusive para mejorar la calidad pues del haz, se colocaba filtros, como vamos a hacer en un video que les voy a proporcionar. Claro que el video que les voy a proporcionar, pues, ya es un acelerador lineal, porque ustedes lo que tienen que conocer ahorita en el siglo XXI, por eso que Adrede le va a pasar el video, es un acelerador lineal. Ya no vamos a ver, pues, el tema de la terapia Gram-Ray, ¿no? La terapia de contacto, la terapia de superficial, que empezó a aumentar su kilovoltaje. Todo esto lo que estoy hablando va a venir en el examen la próxima semana. Son preguntas del examen. Por eso que los alumnos que están ahorita tienen más beneficio. Luego empezó la terapia de ortovoltaje, ¿no? Ortovoltaje ya la diferencia potencial ya habrá un rango de 150 hasta 500 kb, ¿no? Inclusive ya la distancia de la fuente a la superficie aumenta hasta 50 centímetros, ¿no? Ya se empezaron a producir los primeros prototipos de terapia de ortovoltaje. Luego viene la terapia de supervoltaje. Supervoltaje hablamos en un rango de 500 a 1000 kb, ¿no? Y esto ya se va introduciendo, pues, también en la década. Y recién a partir de la década de los 60 finales, los hermanos Varian, nuevamente les vuelvo a mencionar, empiezan a producir los primeros prototipos de la terapia de megavoltaje, porque no se olviden que los equipos actuales, los aceleradores lineales, ya funcionan con megavoltaje. Estamos hablando ya de megavoltaje, ¿no? Entonces, hablando de megavoltaje, ya estamos operando, pues, a partir de 15 hasta 25 megaelectronvoltios. Necesitamos que el haz de energía sea muy alto para que el efecto sobre las células tumorales, pues, sea mayor y mueran, porque nosotros el objetivo principal es que las células tumorales mueran, ¿no? Y así, pues, el cáncer, ¿no? Poco a poco vaya eliminándose. Entonces, ya los hermanos Varian, vuelvo a repetir, introducen los primeros equipos de conocidos como los LINAC. LINAC significa acelerador lineal, ¿no? De linear y NAC, ¿no? O sea, mejor dicho, LIN de linear y AC de accelerator, ¿no? En inglés, o sea, acelerador lineal. Más conocido, vuelvo a repetir, como LINAC. Entonces, les voy a pasar un video muy interesante. Primero, como siempre, quiero que lo vean y después les voy a explicar paso por paso para que puedan entender primero el funcionamiento del acelerador lineal y algunas pautas que ya en la evolución tecnológica que ha tenido pues, este equipo, porque también en una de las clases que les voy a colgar esta semana, la cuarta semana, porque miren que ya pasó el tiempo volando, estamos cuarta semana, esta semana que viene, van a ver ustedes los equipos ya más modernos, ¿no? Con mejoras tecnológicas, porque realmente, así como en la medicina nuclear, también lo que es instrumentación, ¿no? Las cámaras gamas se han ido perfeccionando a lo largo de los años,
ya contamos con equipos de PET-CT, PET resonancia, ¿no? PET-CT, PET resonancia, pues ahora ya también igualmente en radioterapia ha habido mejoras tecnológicas, ¿eh? Entonces, vamos a ver, les voy a compartir el video para que lo puedan ver. Ahí tienen ustedes, miren como título lleva la cero lineal y empezamos a ver el video. Son videos cortos, no son para que no se aburran también. Miren cómo trabaja el acelerador lineal, está en inglés, es un video de Electa. Electa es una marca famosa de aceleradores lineales. Primero vean el video. Una pregunta, ¿hay alguno de ustedes? Vamos a ver, ¿a quién está atento? ¿A quién está? Vamos a ver. A ver, Carlos Eduardo está. Carlos Eduardo. Dígame, profesor. ¿Sí escuchas tú el sonido del video? Muy bajito, pero sí. O lo pongo de repente al volumen máximo para que también, porque está en castellano, ¿ah? Está traducido al castellano. A ver, lo voy a poner al máximo video ahorita. Y a ver, dime tú si lo escuchas, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo está el sonido? ¿Mejor que lo que escuchaste hace rato? Porque ya está al 100%, ¿ah? Sí, sí. Sí, ya hay diferencia. Ya, entonces, ya, y si no, ya les explico nuevamente. Sí, profesor. Profesor, buenas noches, soy la alumna Romero. La verdad que yo al menos lo que es del video no escucho nada, no se escucha el sonido. Yo no sé si mis demás compañeros lo han escuchado. Pero como su compañero dice que escucha, ¿no? Por eso me llama la atención, por eso le estoy preguntando, le he hecho aleatoriamente, ¿ah? Bueno, si no escuchan, le explicaré pues, después que veamos. Rosa, buenas noches. Igual no se escucha nada, como dice la compañía. Ya les dije que les voy a explicar después.
Muy bien. Entonces vamos a explicar el video. Lo que ustedes han visto es el funcionamiento de un acelerador lineal clásico, ya inclusive muy moderno. Él, como les comentaba, pues lo introducen los hermanos Varian en la década de los 60. Y para resumirles, el acelerador lineal consta básicamente de 5 partes, ¿no? El primero es la fuente de los electrones, porque no se olviden que la función que tiene el acelerador lineal, ustedes han visto que tiene la forma lineal, ¿no? Donde en este caso, los electrones viajan a velocidades pues, cercanas a la luz, ¿no? Y básicamente es modulada por un, como ustedes vieron, por un magnetrón que básicamente tiene la función de producir microondas. Y estas microondas lo que permiten es que se puedan acelerar estos electrones, ¿no? A velocidades, como ya les mencionaba, cercanas a la luz. Entonces, esta fuente de electrones, como ustedes saben, cuando han hecho también los cursos básicos de radiología, ¿no? Pueden ser creados por diferentes métodos, ¿no? Pues se acuerdan el fotocátodo, ¿no? Por un fotocátodo, inclusive el cátodo caliente, ¿no? Fuentes de radiofrecuencia, que es en este caso el que se utiliza en estos aceleradores que son muy potentes. El otro dispositivo fundamental de un acelerador lineal es el dispositivo de inyección, ¿no? Y esto pues tiene que ser de alto voltaje, ¿no? Donde los electrones son inyectados en esas cámaras que ustedes vieron, después les voy a explicar las cámaras, que están al vacío, ¿no? Porque no se olviden, no pueden tener en su composición átomos donde los electrones pueden interactuar con estos átomos y desacelerarse, ¿no? Producir inclusive ionización primaria y secundaria. Esa es la razón que este dispositivo de inyección tiene que estar completamente vacuo, ¿no? Son cámaras para acelerar, en este caso, los electrones, porque básicamente lo que hacen estas ondas de radiofrecuencia, el famoso magnetrón, es básicamente tiene esa finalidad de, de que esta oscilación sea de alto poder y que esto va a generar pues pulsos de microondas, ¿no? Que van a viajar, como ven, generar, ¿no? Miren que llega básicamente pues hasta 3000 megahertz, ¿no? Su frecuencia, o sea, es muy alto. La tercera parte de un acelerador lineal es la guía del acelerador, ¿no? Esa guía del acelerador me permite, pues, como ya les mencionaba, que estas cámaras tan vacuas, al vacío, ¿no? Para conducir, ¿no? De manera efectiva, diría, el destino de estos electrones al target. Porque vieron una de las partes casi al final, ¿no? Se dirige al target, ¿no?
Luego tenemos el target, ¿no? Miren ya, la guía de celador. El cuarto viene a ser el famoso target, que básicamente vieron que era el tungsteno, ¿no? Son sustancias, ¿no? Y en este caso vuelvo a repetir el tungsteno, que tienen alta densidad. Por el número atómico, ustedes de acuerdo al tungsteno, son de alta densidad. Inclusive el tungsteno, ustedes recuerdan, también se utiliza para el caso de la generación de los rayos X, ¿no? ¿Se acuerdan el filamento de tungsteno, que es incandescente, ¿no? A pesar de uno lo puede llevar a altas temperaturas, porque este tipo de dispositivos se generan altas temperaturas, por eso que también hay que tener un cooling. Cooling significa un sistema de enfriamiento para evitar, pues, el deterioro. Entonces el tungsteno, pues, es un filamento, en este caso no es un filamento obvio, son como unas placas, ¿no? Y estos electrones, ¿no? Cuando ya interactúan los haces, ¿no? Y se convierten en fotones por el mecanismo, si ustedes se acuerdan, el Bragg-Bragg, ¿no? O también de la famoso radiación de frenado, ¿no? Y esta radiación de frenado se produce, pues, con elementos de número el Z, el número atómico, que son elevados, ¿no? Con alto, mejor dicho, ¿no? Metales de alto número atómico. Y gracias a este efecto, más que efecto del mecanismo Bragg-Bragg, ¿no? También vuelvo a repetir, radiación de frenado, se convierten, pues, en fotones, porque si ustedes se dan cuenta, la modalidad más frecuente en la radioterapia son los fotones, ¿no? Porque tenemos, no se olviden, fotones, electrones y protones. El que tenemos en el Perú solamente es fotones y electrones, ¿no? Los electrones cada vez se está utilizando menos, porque básicamente lo utilizamos para tratamiento de tumores superficiales. A diferencia de los fotones, que son muy penetrantes, como ustedes saben, full energía, para tumores más profundos. Y los protones, pues, no lo tenemos en una tecnología muy costosa, ¿no? Y por último, el cabezal del tratamiento, ¿no? Que también es una parte importante, pues, del acelerador lineal, ¿no? Es un dispositivo donde vieron ustedes hay colimadores, vamos a ver a los colimadores primarios, ¿no? Donde va a definir, pues, el tamaño del campo. Inclusive ahí tenemos las cámaras de ionización, que es casi la última parte donde se mencionaba, el filtro aplanador, famosísimo filtro aplanador, que la finalidad que tiene el filtro aplanador básicamente es homogeneizar los fotones, de manera, pues, los haces de fotones, o sea, volverlos homogéneos, de la misma energía, ¿no? Y también ahí en ese mismo cabezal, como ustedes vieron, tenemos, pues, los colimadores multilámina, ¿no? Que me permiten, pues, modular la famosa, ahora, ese acelerador que ustedes vieron es un acelerador de lo que se conoce la radioterapia de intensidad modulada, modula la intensidad. Esos colimadores que ustedes ven me definen los campos, pequeños campos, me modula la dosis, es realmente, pues, una tecnología envidiable, yo diría, cómo innovan, pues, se innova en otros países, ¿no? Por eso como quisiéramos que en nuestro país también se haga estas cosas. Entonces vamos a ver el video, le voy a explicar por partes de todos los dispositivos que les mencionaba. Todas las partes del Entonces, miren ahí una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo trabaja el acelerador? ¿No? Works from the linear accelerator. Este es el modelo. Si ustedes se dan cuenta, acá tienen las células normales, ¿no? La idea es de la radioterapia es como objetivo importante, pues, destruir las células malignas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, tiene que ser, pues, muy certero, ¿no? Si nosotros el target determinamos ya con la planificación. La planificación es fundamental porque vamos a ver, con la planificación vamos nosotros a poder identificar la localización exacta del tumor, ¿no? Miren, la localización exacta del tumor. Nosotros localizamos exactamente al tumor y con este equipo que ven ustedes que se llama el acelerador lineal, miren, acá está la marca Electa, importantísimo los sistemas de posicionamiento, que lo vamos a ver en una de las clases, porque ese es uno de los pilares más importantes de la radioterapia.
Porque imagínense si el paciente se mueve, los rayos los haces, mejor dicho, de fotones o de electrones, pues definitivamente no van a llegar al target, a lo que se conoce. ¿Se acuerdan que repasamos los volúmenes tumorales la clase pasada? ¿No? Y el más importante es el volumen tumoral macroscópico, ¿no? Macroscópico, el clínico y el planificado. Entonces, lo que nosotros necesitamos, pues, que los haces de fotones se concentren en el GTB, el volumen tumoral macroscópico. Continuamos. Entonces ahí tienen ustedes, miren, la generación del haz. ¿Cómo se genera el haz? La primera pregunta. Este que ven ustedes acá es la guía que les acabo de mostrar, la guía del acelerador. Todo este que ven, este tubo, ahí está, miren, la ganancia de electrones. Miren, recién, ¿y dónde se genera? ¿Dónde se genera? Hay una mejor vista. Creo que ahí está donde ustedes la mejor vista. Ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este dispositivo que ya les mencioné, viene a ser donde se va a generar la fuente, como ustedes han conocido como el magnetrón. El magnetrón, como ya les dije, es un dispositivo que produce, en este magnetrón tiene un sistema pues, de electroimanes, ¿no? Donde se va a producir, ¿no? Las microondas. Las microondas, por eso les dije, miren, llegaba hasta, les mencioné, a una frecuencia de 700 megahertz, o sea, es altísimo. Entonces ahí se generan las microondas. Entonces estas microondas viajan con todo, miren la forma que tiene, y llegan a la otra parte que ya les dije, donde está la fuente, ¿no? Donde va a servir pues, la inyección de los electrones. Acá por eso se llama, viajan los electrones a velocidades cercanas a la luz. Por eso se llama acelerador lineal, miren, por eso que tiene la forma lineal. Miren ahí cómo van el magnetrón va generando las microondas, miren, las microondas van viajando, miren, todo ese dispositivo, la forma que tiene, y se va acelerando. Ahí tienen otra vista, miren, una vista mucho más cercana, ahí está, miren cómo viaja, ahí están los electrones, miren cómo se generaron, ¿se acuerdan? En el tungsteno, miren cómo viajan los electrones. Este es el filamento del tungsteno que están viendo acá, miren, por eso que el aumento del calor, mira, por eso está ese color, ¿verdad? Pero la capacidad que tiene este filamento que ¿qué le digo? No se fusiona. Es resistente al calor. Miren cómo viajan. Este es el acero lineal. Miren cómo tiene la forma, ¿no? Para que viajen Mira, es lo que se llama la otra parte que les dije, la guía. Esto que ven ustedes es la guía del acelerador. La guía del acelerador. Ahí está el haz de electrones, miren. Miren el acelerador lineal, la forma que tiene. Miren. Y lo que hace estos dispositivos es que el haz tenga más o menos, como muy bien dice en el video, la cabecita de un alfiler. Miren. El haz. Miren la forma que tiene. Esto hace que mejore y pueda llegar al target, que en este caso vamos a ver el target. Miren, ahí está, ¿ven? Son unos magnetos. Este es el haz de electrones, sigue viajando el haz de electrones. Y posiciona la forma que tiene el cabezal que ven ustedes acá. Perfecto. Me posiciona para que pueda llegar al target. Y ahí está, ¿ven? Otra cosa importante también ustedes vieron esas mediciones, esto también deberían haberles explicado pues, en dosimetría, ¿no? En planeamiento de simetría. El famoso isocentro.
Miren acá. El famoso isocentro significa posicionar, por eso que vieron esa forma que tiene la guía del acelerador, que es la otra parte. No se olviden que empezamos primero con la fuente de electrones, primero que vimos, el magnetrón, fuente de electrones, donde se va a producir también las microondas de radiofrecuencia. Segundo, el dispositivo para viajar, en este caso, vieron todo el sistema que es, ¿no? Vacuo, que por acá lo vimos, ¿no? Miren, este no es, por acá vamos a ver, y acá, todo esto que ven ustedes acá. El magnetrón, el dispositivo de inyección, miren todo, miren la forma que tiene el dispositivo de inyección, la segunda parte, ¿no? El dispositivo de inyección, acá ven ustedes. El tercero que viene la guía de esto que ven ustedes, la guía del acelerador, tercera parte, ¿no? Ahí está la guía de la onda, guía del acelerador, y ahí tienen ustedes, miren, el que está formado por un tungsteno, vuelvo a repetir, y la guía de onda, ¿no? O la guía del acelerador. Entonces, una de las partes que ustedes también deben conocer es esta de acá. Las distancias, miren lo que les hablaba, ¿no? Una cosa que les había dicho, ¿se acuerdan? Desde acá debe ser aproximadamente 80 a 1 metro, ¿no? Porque más o menos acá está la fuente. Entonces, a esto se llama el famoso isocentro, que debe ser, pues, lo más exacto posible para que pueda llegar al centro donde se encuentra en este caso, el target. El target hablando del blanco, donde está el tumor, se está hablando así en términos más concretos, el tumor. Ya puede ser benigno o maligno. La radioterapia también utilizamos en patología benigna. Claro, más del 98% en patología benigna. Entonces el isocentro es fundamental. Tener la altura de la camilla. Esta camilla se puede mover de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas también de la camilla. Entonces el isocentro es importantísimo para que realmente el haz ya en este caso de los fotones o electrones, pues lleguen, ¿no? Exactamente al target. ¿Se acuerdan? Miren, altas energías, son altas energías, miren la alta energía. ¿Y cómo se genera el haz? El haz no tiene una forma geométrica generada por, cuando mira cómo llegan primero los electrones a este target. Y básicamente lo que me permite dar la forma a los haces son los colimadores. Este es el primer colimador. Este colimador se llama el colimador primario. Miren, ahí tienen ustedes el famoso, este es el primer colimador, así como ustedes cuando coliman en rayos X, no sé si ustedes han hecho su práctica de rayos X, uno colima. Colima también el haz de rayos X. Acá con lo que colimamos ya es el haz de fotones o electrones. Seguimos. Miren la distancia. La distancia, miren, es 45, pero si ustedes suman más arriba, estamos hablando de 80 a 1 metro. Miren ahí, la forma del haz, ahí tienen, miren, estos este tipo de colimación se llama ahí te recuerdo cómo, las mandíbulas, se dan cuenta, son como unas mandíbulas, ¿no? Es plomo al final, miren cómo me da. Y empiezo a medir, este es lo que les comentaba, que ya se encuentra en el detector, ¿no? En el cabezal, mejor dicho, que es la otra, porque ya vimos el target que era el tungsteno, ¿no? Y el cabezal de tratamiento. Y acá esto se llama el filtro aplanador, ¿no? El filtro aplanador es el de color celeste, y este que ven ustedes es una cámara de ionización para poder, ¿no? En la cámara de ionización, la calidad de la dosis, ¿no? Me permite medir la calidad de la dosis. Entonces miran ustedes el primer colimador primario, vuelvo al colimador primario, el primer colimador primario, que es este de acá, ¿no? El primer colimador se llama el colimador primario, este de acá no se olviden, las famosas mandíbulas.
Otra cosa importante que este colimador primario me define también la forma del campo, ¿no? Me define la forma del campo. Pregunta de examen. El colimador primario me define el tamaño, disculpen, no el tamaño de campo, sino el tamaño del bin. Bin significa as. Mire, me define el tamaño del as, acá está. Miren la forma del as. No solamente el tamaño, sino también la forma del as. Seguimos. Filtro aplanador, el del color celeste, y miren cómo me va definiendo, ¿no? Todo lo que ustedes ven de color más intenso, más radiación. En este caso, más energía. Ahí está el campo de radiación. Hablamos nuevamente del campo de radiación. Y lo que les comentaba también, los famosos colimadores. Miren, esto que ven ustedes son unos colimadores que se llaman los colimadores multiláminas. Miren cómo me da la forma de los campos. Porque lógicamente los tumores son irregulares, no tienen la forma pues, geométrica del círculo, triángulo. Y que ahí también en el haz, miren cómo me define el haz, la forma del haz. Los colimadores de multiláminas me definen la forma del haz. Miren, por ejemplo, en esta irradiación, este campo lateral, por ejemplo, ¿no? Este campo lateral. Y obvio que ahí también en el INAC, el control del INAC lo hace una computadora. Acá tienen la computadora. Todo está comandado por una computadora. El magnetrón, la guía del acelerador, ¿no? Todo esto se llama el cabezal de tratamiento. Miren cómo me guía. Miren la forma que me hace. El acelerador lineal rota alrededor del paciente, ¿no? Rota. Todo, mira, ahí está, se dan cuenta, todos se hace por softwares, ¿no? Para ver los ángulos, las distancias. Ahí tienen, miren, este es el famoso campo libre. Por ejemplo, miren, 45 centímetros. Para darle también movimiento, obvio que ya, miren la distancia del cabezal, mejor dicho, el diámetro del cabezal, más que distancia, disculpen, el diámetro del cabezal es de 62 centímetros. Y miren, ¿no? Para que puedan girar el cabezal. Este se llama cabezal, ¿eh? Cabezal de tratamiento. Treatment head, en inglés, ¿no? Cabezal de tratamiento. Porque gira, no se olviden, miren, acá tienen ustedes el panel, y este que ven ustedes es un equipo de rayos X. Ahí tienen ustedes, miren, ¿no? Los créditos de la empresa Electa, que es una de las empresas que más produce pues, estos equipos. Pregunta, chicos. Preguntas. La idea es que ustedes me pregunten. Entonces, el objetivo pues, de esta clase, porque de hecho no voy a repetir las clases que están ahí pues, en la plataforma, no tiene sentido, ¿no? La idea es darles un poco, me dan mayor. Estas clases sincrónicas tienen la finalidad de un poco ampliar los conocimientos y ustedes me pregunten. Por ejemplo, miren, hemos visto el equipo que actualmente se utiliza, un equipo moderno, ¿no? Vimos todas las partes, pregunta de examen de las partes de un acelerador lineal moderno, ¿no? A ver, Borda, ¿está Borda, Isabel? Borda. ¿Está o no está? Parece que ustedes están en otra. A ver, Romero, Luz Romero. Luz que siempre... Sí, profesor. Ingresa primera tú. Ahí, Luz. Profesor, yo ¿Luz, le quería estás? preguntar. Sí, ¿Ah? ¿me escucha?
Sí, te escucho bien, perfecto, te Ya, escucho muy bien. le quería consultar acerca del, cuando usted menciona del colimador primario, donde se define el tamaño del haz o la forma del haz. Básicamente la forma, ¿no? La forma del haz. Vieron ustedes cómo tiene la forma, pues, casi como un cono, ¿no? Hay tres tipos de colimación. Hay el colimador primario, que vieron ustedes, que tiene la forma de unas mandíbulas, ¿no? La otra es la que se coloca unos compensadores, ¿no? Casi hasta cerca. Ese es el colimador terciario, cerca ya a la superficie del paciente. Los colimadores secundarios realmente son como unos, ¿cómo les diría? Como unas fuentes, ¿no? Que también me da la forma. Ahí sí ya no me define la forma del campo, sino ya el tamaño del campo, ¿no? Que también se colocan, si ustedes vieron en el video, en ese espacio, vamos viendo nuevamente el video si quieren, para que me puedan entender. Acá, justamente en esta distancia que ven ustedes de 45 centímetros, acá ya vieron ustedes está el colimor primario, el colimor está en el cabezal de tratamiento. Estas fuentes se colocan acá más o menos a esta altura, unos dispositivos, que ya un poco se ha dejado de utilizar por el hecho de esto de los colimores multiláminas, ¿no? Y los compensadores generalmente se colocan muy cercano a la superficie del paciente, ¿no? Va a depender mucho generalmente se utiliza mucho en tumores superficiales, ¿no? Pero básicamente ahora con estos colimadores multiláminas que ven ustedes, ¿dónde está? Acá. Estos colimores, esto de acá. Los colimores multiláminas básicamente pues es la evolución más importante que tenemos. Miren cómo te da la forma, ¿no? La forma, son así, los campos pueden ser simétricos, asimétricos. Mire la forma del haz, ¿no? Los colimadores ya pues te perfeccionan la forma del haz, ¿no? Porque ya les dije que los tumores son irregulares, ¿no? Son irregulares. ¿Otra pregunta? Doctor, yo quería preguntar acerca, usted dice que el haz de radiación se califica según la emisión. Quería entender cuándo llamamos isotrópica y cuándo anisotrópica. No, pues eso de isotrópica, anisotrópica, eso es para tomografía, ¿no? Esa es otra cosa. Esos conceptos son en tomografía. No confundan, acá lo que estamos viendo es básicamente, ya no hablamos de haz de radiación, hablamos ya del haz de fotones, el haz de electrones, el haz de protones. De lo que es la radioterapia, en caso de la anisotropía tiene que ver pues con los voxeles, ¿no? En caso para lo que es tomografía, ¿no? Esos son otros conceptos. Acá lo que estamos viendo es básicamente cómo se producen los fotones, ¿no? Los electrones, y caso los fotones ya es un poco más sofisticado, ¿ya? Inclusive ahí en mi clase que lo voy a colgar esta semana y lo van a entender mejor. Básicamente, el fundamento de un acelerador lineal, ¿no? No se llama lineal porque también hay aceleradores, el caso del ciclotrón en medicina nuclear, ¿no? La producción de los retrotrasadores PET, porque no es un ciclotrón, ahí no es lineal, ahí es circular. Pero es muy diferente, porque ahí se aceleran, en caso de los aceleradores lineales, se aceleran protones, se aceleran deuterones. Acá en el acelerador lineal aceleramos electrones. ¿Cómo aceleramos? Con este magnetrón, este dispositivo que genera unas microondas que hacen que estos electrones que vieron ustedes
esa parte donde se ve, porque una cosa es la fuente de electrones, que ya lo vimos, la otra es el dispositivo de inyección, ¿no? Que vieron esa cámara, desde el magnetrón hasta donde está la guía de acelerador, ¿no? Hasta ahí llamamos nosotros el dispositivo de inyección, que son microondas, ¿no? Microondas de alta frecuencia, ¿no? Y eso hace que los electrones viajen a velocidades cercanas de la luz. Ya viste, por eso en ese tubo lineal, por eso se llama acelerador lineal, es donde viaja. No, es muy diferente esto de lo que tú estás hablando, eso se ve en tomografía, ya ustedes que están haciendo tomografía, ahí lo van a entender mejor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Le saluda Nilo. Sí. Ahí dime, Nilo. Una consulta, doctor. Por ejemplo, el caso del acelerador lineal, ese ya se utiliza para hacer el tratamiento de la radioterapia, ¿verdad? Claro. Ya, pero previo a esto, por ejemplo, para conocer la localización del tumor en este caso, ¿cómo se determina? ¿También se determina con este equipo o ese es con el TC simulador? No. Mira, este equipo básicamente, este es dentro de lo que es la clase de instrumentación. Para poder nosotros, que eso lo vamos a ver ya en la segunda unidad, estamos recién terminando la primera unidad, la segunda unidad vamos a ver cómo se localiza, eso es muy diferente. La localización tiene que ver con eso que ustedes deben haber repasado en planeamiento de simetría. La localización del tumor básicamente lo hacemos con imágenes, ¿no? Se empezó primero localizando los tumores con la radiografía ortogonal, con la radiografía clásica, con las radiografías, ¿no? Que una de tórax, una de calota, yo qué sé. Pero ha ido perfeccionándose y ahora se localiza perfectamente con la tomografía. La tomografía es la técnica de imagen que me sirve no solamente para la localización, sino también para hacer la simulación. Y actualmente estamos con el PET-CT, ¿no? La PET-CT, que lo vamos a ver también más adelante. Es muy diferente, muy diferente. Primero lo que estamos viendo ustedes, el objetivo de esta clase es que ustedes conozcan cómo funciona el acelerador, que básicamente me va a servir para el tratamiento con fotones y electrones, porque los protones es muy diferente. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, doctor. Profesor, miren qué importante que esas clases para que queden bien claras las cosas, porque miren cómo están confundidos ustedes. Sí, dime. No le consultaba de Romero, le consultaba de cuánto tiempo todo este proceso dura, o sea, en cuánto tiempo el equipo lo procesa todo. Son segundos, minutos, ya ponte 2, 3 minutos. Todo es rapidito. Ese es súper rápido. Ustedes prenden el equipo y ya está lo que se llama ya el tema, hay que posicionar bien al paciente, que lo vamos a ver en otra clase, porque uno de los pilares fundamentales de la radioterapia, vuelvo a repetir, son los sistemas de movilización, el posicionamiento, o sea, primero posicionas el sistema de movilización, que eso lo vamos a ver también más adelante, y no es como la tomografía igualito, ¿no? La tomografía es igual, segundo, el equipo está prendido y los programas, los rayos X salen en menos de un segundo, ¿no? ¿Otra pregunta? Profesor, buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Jerónimo Aparicio. Para ver también, ver su calificación, pues. Jerónimo. Profesor, una de las partes que decía del equipo del acelerador lineal, la parte del TARDIS, ¿de qué se encarga? ¿De qué? El TARDIS. El TARDIS, pues justamente es el blanco. El TARDIS es el blanco, ¿no? Donde, ya les dije, está en modo para poder, que básicamente es el tungsteno, como filamento, ¿no? Donde, el tungsteno, ¿te acuerdan que igual como también en los equipos de rayos X, ¿no? Y se genera por este efecto Branstad-Blum que ya les dije, ¿no? ¿Qué se genera? Fotón
fotones, en modo fotones. Y cuando es el scattering, ¿no? Yo con un filtro adecuado, con un scattering significa dispersión, genero el modo electrón. Porque no se olviden, fotones, electrones. Pero básicamente donde se produce es en este filamento, ¿no? ¿Viste el video? Por eso le dije, ¿no? Miren cómo se vuelve incandescente. El tungsteno tiene esa propiedad, puede que ¿qué te digo? No es como el plomo, por ejemplo, ¿no? El plomo, tú le aumentas el calor, se derrite. El tungsteno no tiene esa capacidad, ¿no? Es incandescente, es una propiedad única del tungsteno. Y por eso y ahí cuando chocan los electrones con el tungsteno, se genera, pues, con el efecto Bremsstrahlung, en la radiación de Fresnel, porque el tungsteno tiene un número Z elevado. El fenómeno de Bremsstrahlung se produce con números atómicos de elementos elevados. Y ahí se produce la radiación frenado y se genera los famosos fotones. Cosa que ustedes también tienen que haber repasado. Esto pueden en los cursos básicos de física de radiaciones, ¿no? Han tenido la mala suerte porque antes yo enseñaba esos cursos. Y mis primeras promociones de mis alumnos pues, son unos tromes ahora. Ya muy bien, chicos. Son 8:30. Una pregunta más. Les soy sincero que tengo otras cosas que hacer también. Licenciado, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? buenas noches. Sí, le escucho. Licenciado, una consulta. Acá dice en la diapositiva que la colimación, quisiera saber qué cosa es la penumbra. La penumbra es como cuando tú, por ejemplo, no has visto tú por tu ventana cuando entra el sol. ¿No has visto tu ventana como y se genera una sombra? ¿Has visto, no? Sí. Has tenido la oportunidad por tu ventana cuando entra el sol y te genera una sombra, ¿no? Se llama penumbra. ¿Y qué genera la penumbra? Genera los colimadores, la colimación. Eso te genera la penumbra. Ah, ya. Y cuando utilizamos un colimador multilaminar, hacemos que, ¿cómo se llama esto? ¿La radiación dispersa sea menor? No. Ya viste, por eso no sé si tú has estado en el video. Los colimadores multiláminas me permiten generar campos simétricos, pequeñísimos campos, milimétricos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tumor es irregular. Entonces estos campos tan pequeñitos, y eso está guiado por como una computadora, que casi al final se vio la computadora, ¿no? Me da la forma, la profundidad, para que los bordes, pues, y no los haces, en este caso, de los fotones o electrones, no alteren o no, más que alteren, no tengan efectos sobre las células o los tejidos normales, ¿no? Lo que está alrededor del tumor. Muy bien, poco a poco me van a ir entendiendo, no se emocionen, así que nos estamos viendo, chicos, hasta la próxima semana es el examen, a 7:30, siempre en la plataforma Teams, ¿no? Ahí ustedes van a entrar al link, ¿no? Y nunca he tenido problemas, siempre son inteligentes, y el examen es el próximo miércoles, ya la delegada ya tiene conocimiento. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Ya, profesor, igual se le ha comunicado ya después que usted me ha mandado el mensaje, yo les he pasado a mis compañeros. Ya se fue, creo, licenciado. Sí, ya se